estamos ya finalizando el año litúrgico. Este sería el anteúltimo fin de semana. La semana próxima ya sería el punto más alto del año litúrgico, celebrando a Cristo Rey. Y de esa manera culmina el año litúrgico y ya la semana siguiente comenzamos otro año, comenzando ya el Adviento, ella que nos prepara hacia la Navidad, el año nuevo. Es decir, que litúrgicamente ya estamos llegando a la cima. Y este último tiempo, los últimos domingos, la temática en el Evangelio de San Mateo que venimos leyendo es el fin de los tiempos, es la escatología, es la parusía, o sea, la venida del Señor, el día del Señor. El Señor viene y viene a instaurar definitivamente el reino. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros ante esta realidad? ¿Cómo nos hemos ido preparando? Por eso vienen bien estas parábolas, especialmente esta, que tiene un sentido que vamos a ir desentrañando de a poquito, un sentido más bien económico, porque justamente los talentos eran una medida económica en tiempos de Jesús. Con esta salvedad, prácticamente ningún habitante de Israel tenía talentos, porque era una moneda o una unidad monetaria muy grande, era una fortuna. Muy pocos podían poseer algún talento. Y era una medida económica, digo, que se utilizaba más bien para el trato entre los gobiernos, entre los estados, entre el imperio y sus colonias, como lo era en este tiempo Israel o la Galilea, donde Jesús vivía. Tenían que pagar los impuestos, los tributos a Roma, y el volumen general de todo esto se medía en talentos, que era, como les decía, la unidad monetaria. Se calcula que en tiempos de Jesús, lo que entregaba en la zona de la Galilea a Roma serían más o menos unos 200 talentos. Era una cifra astronómica para cualquier israelita. Dicen los entendidos que un talento equivalía a la moneda del tiempo de Jesús 600 denarios. Estamos hablando, cada denario era el salario de un día de una persona. Entonces 600 denarios eran unos cuantos años de trabajo de una persona, más o menos unos 16 años. O sea, alguien que trabajara como jornalero durante 16 años podía llegar a juntar un talento. Y si vivía 32 años, podía llegar a juntar 2 talentos. Cosa que en estos tiempos era muy difícil una persona llegara a los 50 años. Así que estamos hablando de fortunas que se ganaba durante toda la vida. Imposible de pensar para un trabajador.
Le entrega entonces en la parábola este hombre a sus servidores, a uno le entrega 5 talentos, a otro le entrega 2 y a otro le entrega 1. Se nos está diciendo, a ver si más o menos lo puedo traducir así, lo que uno pudo haber ganado durante toda una vida, de eso estamos hablando. Económicamente, desde que empezamos a trabajar hasta el fin de nuestros días, lo que hemos obtenido, Dios nos pedirá cuentas. ¿Qué hemos hecho con eso? Porque Él nos lo dio. Y ahí entonces es donde empezamos a agarrarnos la cabeza. ¿Qué hicimos con todo lo que hemos recibido? Porque en definitiva se nos va a pedir cuentas porque ¿en qué sentido todo eso que hemos recibido sirve para el reino? Todos los talentos que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida, ¿a dónde fueron a parar? Se nos pedirá cuentas. Y yo pensaba cuando leía esto, una experiencia de la niñez. Cuando yo iba a la escuela primaria, quizá algunos de ustedes lo han conocido esto, se nos enseñaba en esos tiempos que había que ahorrar, porque el ahorro es la base de la fortuna, así nos enseñaba. Entonces, el gobierno de esos tiempos había hecho una especie de plan que era la caja de ahorro postal. Entonces los chicos se los incentivaba a ahorrar, entonces en lugar de gastar un pesito en la cantina a comprar alguna cosa, lo guardábamos. Y con eso que guardábamos comprábamos una estampilla que valía eso que nos habíamos ahorrado, y esa estampilla iba a parar en una libreta de ahorro. Entonces teníamos la libreta de ahorro y íbamos juntando mes a mes, día a día, año a año, para en algún momento poder hacer alguna inversión de algo, comprar algo para la casa o lo que fuera necesario, pero se iba acumulando, pues pesito a pesito. Llegó un día en que no sé qué pasó en el país, en la Argentina, donde estamos. Un día me dijeron, eso que tenías en la libreta no vale más nada. Pueden comprar unos caramelos. Chau, todo lo que había ahorrado, todo desapareció. Eso no me había nadie dicho nada de eso. Pero ahí aprendí que estamos en Argentina. Pueden pasar estas cosas hoy, mañana, pasado o más allá. Todo es turbulento. Así que no es solo el tema de lo que vamos ganando día a día, sino también en la Argentina, con todo lo que esto significa. Pero de todo eso se nos va a pedir cuentas. Y mirando la palabra, hay 2 frases que a mí me llamaron muchísimo la atención. Una de la segunda lectura, donde San Pablo, que no leímos, pero que está para leer en este día, dice exactamente esto. Nadie podrá escapar. No hay excepciones, no hay acomodo. Nadie podrá escapar.
todos tendremos que rendir cuentas. Y uno de aquí deduce cómo en algunas otras confesiones cristianas han impuesto esto del diezmo. Entonces ya se van preparando, ¿no? Porque, claro, ponemos el 10% ya para las cosas de la fe, de la iglesia, de la evangelización. Entonces ya algo fuimos haciendo. Nos fuimos previniendo de lo que se viene. Así que interesante también esto. Pero digo, ¿cómo nadie puede escapar? Dice. Y finalizando la parábola, le dice el Señor a este que había enterrado los talentos que le había dado, le dice, servidor inútil. No sé si hay palabra más dura en todos los evangelios. Que a alguien le digan inútil, tremendo. El Señor te había confiado sus dones y le respondiste con temor, le respondiste muy negativamente, no fuiste capaz de negociar con lo que el Señor te había dado y de hacer rendir frutos. Con el paso del tiempo, esta palabra se fue desfigurando y hoy nosotros cuando decimos talentos hablamos de habilidades, de virtudes, de dones que las personas poseen o poseemos. Y entonces también se hace una lectura desde ahí. Pero en principio la parábola es económica y bien crudamente económica. También nosotros podemos hacer esa lectura en el orden más espiritual de dones, porque a todos nos ha dado dones el Señor. A algunos le ha dado muchos dones, a otros un poco menos, a otros algún don. Pero que nadie puede decir a mí no me dio ningún don. Sobre eso también se nos pedirá cuentas, porque eran para el servicio de los hermanos. Y más en estos tiempos que vivimos tenemos que saber cuáles son nuestros dones para poder estar a la altura de lo que vamos viviendo. En medio de los vaivenes, en medio de las incertidumbres, en medio de un mundo como el que estamos viviendo hoy. Por eso miremos el fin de los tiempos, miremos esto de la segunda venida del Señor. Como dice el dicho, hay que poner las barbas en remojo. Es decir, hay que ponerse al tanto de lo que vamos viviendo en el sentido del reino, porque hacia allí vamos, inexorablemente. Nadie podrá salvarse. Si todos estamos y tenemos que pasar por ahí. En la semana próxima se nos hará ver desde la palabra lo que es el juicio final. Como final de ese hacia dónde vamos. Y se nos dirá ese texto que es tan fuerte. Todo lo que le hiciste al más pequeño de los míos, a mí me lo hiciste, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste. O sea, ¿qué hiciste en este tiempo?
para que no perdamos más tiempo, no perdamos más el tiempo, porque perder el tiempo es perder la eternidad, el reino al que estamos llamados todos. Y cuando el Señor venga, nos va a pedir frutos, nos va a pedir qué hicimos con los talentos, qué hicimos con el dinero, qué hicimos con nuestros dones. Entonces una parábola fuerte, tremenda, que nos sacude, pero también la necesitamos, porque a veces estamos medio como dormidos. ¿Qué nos está pasando a los cristianos? Tenemos que renovar nuestra vida, porque vamos camino hacia el reino, hacia la nueva creación. Y posiblemente el Señor nos deje entrar o no. Todo dependerá de cómo nosotros fuimos respondiendo a su llamado. Por eso ahora nosotros vamos a decir desde el fondo de nuestro corazón, renovando nuestra fe así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.